Semana 11 de Lengua y Literatura. Hoy vamos a hablar del elixis, un recurso lingüístico que también es conocido como figura retórica. La elixis. Los sabios y antiguos griegos, los grandes inventores de la retórica, crearon algunos recursos lingüísticos para que pudiéramos hablar y comunicarnos de mejor manera. Estos recursos lingüísticos se llaman figuras retóricas. Entre las figuras retóricas se encuentran la elixis. Esta consiste en suprimir una o más palabras de una oración o de un texto que se sobreentienden por el contexto en el que se encuentran. De esta manera, se eliminan las redundancias y las repeticiones innecesarias. Los términos que la elixis suprime, la mayoría de las veces son los pronombres personales, los sustantivos y los verbos. De acuerdo a la palabra que omita, se da el tipo de elixis, que puede ser nominal o verbal, como veremos en los siguientes ejemplos. El primer ejemplo me dice, Daniel trabajó 2 años en Canadá y trabajó 5 años en los Estados Unidos. Aquí existen dos palabritas que se están repitiendo en la misma oración. Trabajó, que es un verbo, y años, que corresponde a un sustantivo. Se las va a omitir y se va a crear una oración con elixis. Quedaría, Daniel trabajó 2 años en Canadá y 5 en los Estados Unidos. Podemos darnos cuenta que se ha reemplazado al verbo omitido por una coma. La siguiente oración me dice, Elena se la pasa llevando chismes de aquí para allá. No soporto a Elena. En esta oración se repite el sustantivo Elena. Ya con elixis, la oración sería, Elena se la pasa llevando chismes de aquí para allá. No la soporto. Se omitió el sustantivo, por lo tanto, aquí existe una elixis nominal. En la primera oración que mencionamos, existían dos tipos de elixis, la verbal y la nominal. La verbal por el verbo trabajó, que se omitió, y nominal por el sustantivo años, que también se omitió. Ahí hemos tenido los dos tipos de elixis, nominal y verbal. Recordemos que cuando el elixis suprime un verbo, es una regla gramatical que estos sean reemplazados por una coma, como ya lo vimos en la oración. La elixis tiene como objetivo, además de mejorar la estética de un texto, la cohesión textual, es decir, permite que leamos con fluidez y que consideremos a un texto como una sola unidad. Quizás hemos escuchado el término economía del lenguaje. Pues, al igual que cuando ahorramos, se trata de conservar las palabras, ser mesurados y usarlos de manera no excesivas. En esto nos ayuda la elixis,
ya que permite que construyamos oraciones más cortas y que seamos más breves al momento de hablar. Una gran ayuda en nuestras conversaciones. Si no utilizáramos la elipsis, tal vez se tornaran aburridas y muy largas, extensas. Este es el trabajo de la figura retórica conocida como elipsis. En esta clase también vamos a hablar acerca del párrafo descriptivo. Escritura de un párrafo descriptivo. Quizás el párrafo descriptivo sea el más difícil de perfeccionar y uno de los más bellos recursos de la escritura, ya que los párrafos descriptivos dan lugar a tu creatividad y te permiten recrear imágenes y sensaciones respecto a un tema, un objeto, un hecho o una persona, un lugar, además de una historia. El objetivo del párrafo descriptivo es hacer que el lector viva y se enfrente a los hechos y temas que se van a tratar. A través de esta imagen voy a leer un párrafo descriptivo donde usted se va a poder dar cuenta cómo se debe escribir este tipo de párrafos. Después de las lluvias, el río había crecido tanto que llegó a inundar las casas que crecían a unos metros de su orilla. Cuando llegamos al lugar, transportados en un helicóptero, pudimos ver entre los árboles el agua que corría acelerada, como si estuviera enfurecida, mientras arrastraba a su paso los troncos de los árboles. En aquellas aguas incontrolables, los árboles se convertían apenas en ramitas delgadas y débiles que no lograban flotar en la corriente. La selva parecía crujir cuando el río la atravesaba. ¿O acaso era el rugido del río que se elevaba en el aire y era más fuerte que el batir desesperado de las hélices de nuestro helicóptero? Incluso en el aire, lejos de la corriente, nuestra piel se erizaba al presenciar tal espectáculo. Y era inevitable sentir un profundo temblor en nuestros pechos. Nadie hablaba, nadie se atrevía a decir nada. Creíamos que era lo mejor mantener el silencio, como si el ruido pudiera escucharnos y elevar a través del río su fuerza hacia nosotros. Aquel río se sentía vivo, como serpiente gigantesca que rectaba sobre la tierra y hería a las montañas y a la selva a su paso. Hemos escuchado un párrafo descriptivo acerca de la imagen que se está proyectando. Ahora les voy a hablar de las técnicas para escribir un buen párrafo descriptivo. Siempre muestra y presenta el objeto, persona o hecho sobre el que vas a hablar en el párrafo. Puedes hacerlo al inicio o en la mitad, después de haberlo caracterizado y descrito algunas de sus cualidades. Siempre recuerda hacer descripciones sorprendentes, pero no exageradas. Procura que tus descripciones atraigan al lector. Un buen párrafo descriptivo debe hacer sentir al lector
lo que siente o lo que sentiste cuando estás frente al objeto, cuando lo miras, cuando lo tocas, lo escuchas o lo percibes. Para lograr eso, debes recurrir a recursos literarios, como la metáfora o el símil. En este caso, estos dos recursos nos hablan de comparaciones. Evita describir con palabras poco precisas como bueno, interesante o hermoso. Utiliza en cambio adjetivos específicos y que evoquen emociones y sensaciones, como las que acabamos de leer en este párrafo. Trata siempre de apelar a todos los sentidos del lector: la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto. De esta manera podrá hacerse una idea clara de los espacios, de los objetos, de los personajes. Esto le dará a sentir que realmente está frente al objeto o dentro de los hechos. Para describir, piensa cómo se ha de sentir tal o cual objeto. ¿Qué sentiste cuando presenciaste el hecho? Intenta reproducir esas emociones y sensaciones para tu lector. De esta manera podrás escribir un buen párrafo descriptivo. Esto ha sido nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias por atenderme.